Mi pareja fingió un embarazo por meses para evitar que la dejara. Spoiler, casi lo logra. Nunca pensé que iba a escribir algo aquí. He leído muchas historias y siempre pensé que eran exageraciones o directamente inventos para ganar karma. Pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro de que eso importe. Porque cuando alguien decide manipularte desde el amor, desde lo que debería ser la confianza más básica, no solo te rompe, te deja con la sensación de que no vas a volver a confiar de la misma forma jamás. Esta historia es larga, dolorosa y todavía me cuesta hablar de ella sin sentir vergüenza. Pero si le sirve a alguien para no caer en algo parecido, valdrá la pena. Y si no, bueno, al menos me desahogo. Me llamo Matías, tengo 32 años, y soy analista de datos en una empresa de seguros. Trabajo remoto la mayor parte del tiempo, así que mi mundo social no es muy amplio. Salgo poco, no soy mucho de bares ni de fiestas. Pero hace un poco más de un año y medio, unos amigos organizaron una reunión por el cumpleaños de uno del grupo, y terminé yendo más por compromiso que por ganas. Fue en ese departamento donde la vi por primera vez. Solange. Nunca voy a olvidar su nombre. Tenía el cabello castaño oscuro, ojos entre verdes y miel, y una sonrisa de esas que parecen genuinas, como si realmente se alegrara de verte aunque no supiera quién eras. Llevaba una blusa sencilla y unos jeans rotos en las rodillas, pero caminaba como si todo le perteneciera. No era altiva ni exagerada, más bien segura. Cuando me la presentaron, me dijo, ¿Matías? Nombre de alma vieja, me gusta. Le pregunté por qué, y se encogió de hombros. No sé. Me suena a tipo que escribe en cuadernos, no en el celular. Me reí. Era distinta. Esa noche hablamos poco, pero suficiente para saber que quería volver a verla. Me agregó a Instagram esa misma noche y al día siguiente me mandó un mensaje. No sé si soñé que hablábamos de gatos o si realmente me dijiste que tenías uno. Respondí que tenía un gato y que odiaba que se subiera a la mesa mientras comía. Así empezó todo. Las primeras semanas fueron como esas películas románticas que uno cree que no existen en la vida real. Largas caminatas, charlas profundas a medianoche, series que veíamos sincronizados desde nuestras casas mientras hacíamos videollamada. Me decía que conmigo sentía paz, que nunca había podido dormir tan tranquila como cuando hablábamos antes de acostarnos. A los 2 meses ya pasábamos casi todas las noches juntos, alternando entre su departamento y el mío. Pero como todo lo que parece perfecto, empezaron a aparecer detalles. Pequeños al principio. Celos disfrazados de preocupación. ¿Por qué esa compañera tuya te manda memes a las 10 de la noche? Y esa tal, Sophie, que comenta con corazoncitos, era tu ex. Luego se volvía dulce otra vez. Perdón, soy muy insegura. Tú no me das motivos, lo sé. Solo que me cuesta confiar. Y ahí iba yo, tratando de ser el tipo comprensivo, que no reacciona mal, que entiende que las personas tienen traumas, que acompaña. Porque de verdad quería que funcionara. A los 8 meses de relación me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Me tomó por sorpresa. Estábamos bien, sí, pero no era algo que yo tenía en mente tan pronto. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No se enojó, pero se puso extrañamente callada. Esa noche durmió en su casa. 2 días después apareció con una caja de galletas de avena, sabía que me gustaban, y una hoja con pros y contras escrita a mano sobre vivir juntos. No quiero presionarte, me dijo. Solo quería mostrarte lo que pienso. Me reí. Me pareció una ternura. Terminé aceptando. Ya instalados en su departamento, las cosas se volvieron más intensas. Había días increíbles y otros tensos. Ella quería saber todo, a qué hora entraba a una reunión, si iba al súper, qué compré, por qué no contesté el mensaje enseguida. Todo disfrazado de preocupación. Es que te amo, y a veces siento que si me distraigo, te pierdo. Me hablaba del futuro con una seguridad que a veces me abrumaba. Nombres de hijos, el colegio al que le gustaría que fueran, como le gustaría que yo decorara el cuarto de juegos. Un día me dijo que no se sentía bien, que estaba rara, mareada, y que había tenido un retraso. Me encogí de hombros y dije que seguro era estrés. Me respondió con una sonrisa nerviosa, igual me hice una prueba, solo para descartar, y dio positivo. Me quedé en silencio. No porque no quisiera tener hijos algún día, sino porque no estaba preparado para que fuera ese día. Ella me mostró el test, de esos de barritas. 2 líneas rosadas. Tenía las manos temblando. No lloraba, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo,
Sé que no estaba en los planes, y entiendo si no estás listo, pero quería que lo supieras. Yo voy a tenerlo. Pero no quiero hacerlo sola. No supe qué decir. Parte de mí gritaba que no podía ser real. Otra parte quería hacer lo correcto. Le dije que estaba ahí, que íbamos a enfrentarlo juntos. Que necesitaba unos días para digerirlo, pero que no iba a abandonarla. Esa noche me abrazó tan fuerte que sentí que se le rompía algo por dentro. Dijo que me amaba, que tenía miedo, pero que yo era lo mejor que le había pasado. Dormimos abrazados, aunque yo no pude pegar un ojo. Sentía una presión en el pecho, como si estuviera caminando por un sendero que no elegí. Los días siguientes fueron una mezcla entre surrealismo y rutina. Ella tenía antojos rarísimos, aceitunas con mermelada, galletas saladas con queso crema y miel. Se levantaba con náuseas, se quejaba de mareos. Dormía con una almohada para embarazadas y empezó a usar ropa más suelta. Le propuse acompañarla a una consulta médica, pero me dijo que todavía era muy pronto para que se viera algo, y que prefería ir sola. Me da vergüenza, me siento hinchada y horrible. Déjame ir sola esta vez. Ya irás a las importantes. Le creí. Porque ¿quién mentiría con algo así? Me enseñó una supuesta ecografía semanas después. Borrosa. Parecía sacada de una imagen de Google, pero yo no soy médico, no entendía lo que veía, así que me quedé con lo que me dijo. Ahí está, me señaló, el puntito blanco, es nuestro bebé. Le di un beso en la frente y asentí. Fingí emoción. Pero algo ya no me cerraba. Un día revisando la basura vi otro test de embarazo. Negativo. Me congelé. Cuando la enfrenté, me dijo que era viejo, de antes del positivo, que lo había dejado ahí sin querer. Dudé, pero quise creer. Las cosas se fueron descontrolando después. Y yo todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde que publiqué mi historia y quiero agradecer a todos los que comentaron, compartieron, y hasta me mandaron mensajes privados. No me esperaba tanta validación, sinceramente. Muchos me preguntaron cómo fue que no me di cuenta antes, cómo no sospeché. Y aunque ahora veo todo con más claridad, en ese momento estaba tan envuelto en la rutina, en el cansancio, en las ganas de que las cosas fueran bien, que terminé ciego. A veces uno quiere tanto que funcione que le pone vendas a propósito. Después de que Solange me dijo que estaba embarazada, empecé a vivir con un nudo constante en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien una ansiedad constante, una sensación de estar metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pero trataba de hacer lo correcto. Le compraba jugos naturales, le preguntaba si quería que la acompañara a caminar por las tardes, cocinaba más sano. Intenté hacerlo bien. Incluso compré un libro sobre cómo prepararse para ser padre primerizo. Ella se reía y decía que me veía adorable en modo papá. Pero había cosas que no cuadraban. Muchísimas. Para empezar, nunca la vi vomitar. Jamás. Siempre decía que tenía náuseas y que necesitaba acostarse, pero cuando entraba a la habitación, estaba acostada mirando TikTok. Otra cosa, no cambió ni una sola rutina de higiene o alimentación. Seguía tomando Coca-Cola, café fuerte, y se ponía cremas con retinol, que según lo que leí, no están recomendadas para embarazadas. Cuando le comenté algo, me miró mal. ¿Ahora eres médico?, me dijo en tono cortante. Agradece que estoy embarazada y no te maté todavía por respirar fuerte. Y se rió, como si fuera un chiste. Pero no sonaba a broma. Me fui al cuarto y me quedé mirando el techo por horas. Ya había empezado a evitar confrontarla. Cada pequeña duda mía se convertía en una discusión. Me decía que estaba siendo agresivo, que no entendía lo que era estar hormonal, que no la estaba acompañando. Usaba mi silencio en su contra. Y lo peor, me hacía sentir culpable. Empezó a dormirse a cualquier hora. Decía que tenía insomnio por la noche y que necesitaba descansar durante el día. Pero incluso eso era raro. Había momentos en que se la pasaba activa en redes sociales, compartiendo reels sobre maternidad, memes sobre antojos, frases de ser mamá es mi superpoder. Me etiquetaba en algunos. Y así fue como mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis primos, todos se enteraron. Sin que yo estuviera listo. Un primo me escribió. Felicidades. Me contó mi mamá que vas a ser papá. ¿Desde cuándo? Ni siquiera sabía cómo responderle. Le pedí a Solange que no publicara nada más. Que me sentía incómodo, que prefería esperar un poco. Su reacción fue explosiva.
Me acusó de estar avergonzado de ella. De no querer que el mundo supiera que estaba embarazada de un tipo que no la merece. Lloró y se encerró en el baño. No salió en horas. Cuando finalmente se calmó, me abrazó como si no hubiera pasado nada y me susurró: «Perdón, estoy muy sensible. Todo esto es nuevo para mí también. Estoy tratando, Matías, de verdad». Y ahí estaba yo, tragándome la duda, tragándome el enojo, queriendo creer que era cierto, que estaba desbordada, que lo hormonal podía explicar tanto. Pero algo dentro de mí empezó a apagarse. Me sentía atrapado. Y lo más jodido de todo, ya no sabía si me quedaba por compromiso o por miedo. Pasó algo curioso también. Una tarde, mientras ella dormía, una amiga suya pasó por el departamento. La conocía poco, se llamaba Emilia. Traía un paquete con ropita de bebé, todo en tonos neutros. Me dijo. Solo me pidió que lo eligiera con ella, pero se quedó dormida. «Igual te lo dejo». «Ah, qué amable», le dije, incómodo. Antes de irse, Emilia me miró con una media sonrisa. «Debe ser raro, ¿no? Que no te haya contado desde el principio lo del embarazo, con lo metódica que es ella. Aunque bueno, capaz no estaba segura al principio. A veces las pruebas fallan». No entendí lo que quiso decir. ¿Desde el principio? ¿No estaba segura? Quise preguntarle más, pero ya se había despedido. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza por días. Empecé a buscar información por mi cuenta. Videos, foros, testimonios. Todo lo que encontraba me decía lo mismo. A las 12 semanas ya deberías tener un control médico formal, una ecografía con informe, análisis de sangre. Le pregunté si podíamos ir a una consulta juntos, aunque fuera para verla yo, conocer al obstetra. Me dijo que su doctor no atendía acompañantes, que era un tipo serio y que no le gustaban los hombres metidos en el proceso. ¿Qué clase de obstetra es ese? Ahí fue cuando me di cuenta, si quería saber la verdad, no podía confiar en lo que ella me decía. Necesitaba pruebas. Algo real. Un sábado fui a buscar una crema que usaba en el baño, y por impulso revisé el botiquín. Allí encontré un blister de pastillas anticonceptivas. Completamente nuevo, sin abrir. La caja estaba metida entre unas gasas y una tijera. Parecía escondida a propósito. Me quedé helado. Mi cabeza giraba, el estómago se me retorció como si me estuvieran apuñalando desde adentro. Esa noche, cuando ella salió de la ducha, me armé de valor. ¿Estás tomando pastillas? ¿Qué? Frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Porque encontré una caja nueva, sin abrir, en el botiquín. Lo que siguió fue una escena sacada de una telenovela. Me gritó que yo invadía su privacidad, que era un enfermo controlador, que ella ya no sabía si quería seguir con alguien que dudaba de cada paso que daba. Me empujó el pecho con las manos, lloraba, se agarraba la cabeza. Luego se desplomó al suelo, como si estuviera a punto de desmayarse. Corrí a buscarle agua. Me miró desde abajo, entre sollozos. «Es que siento que no confías en mí, Matías. Y estoy sola en esto». «No estás sola, pero necesito saber que lo que estamos viviendo es real», le dije, casi en voz baja. «Porque no sé si lo es». Solo lloró. Esa noche dormimos en silencio. En la misma cama. Cada uno en la orilla. Yo ya no dormía. Apenas comía. Me sentía como si viviera dentro de una mentira tan grande que se tragaba mi identidad. La persona que era antes de Solange estaba apagada. Lo supe ahí, tirado en la oscuridad de ese cuarto, no había embarazo. Y al mismo tiempo, sabía que no podía confrontarla sin pruebas concretas. Porque era capaz de todo. Así que decidí seguirle el juego, un poco más. No para hacerle daño, sino para salir con las piezas suficientes para reconstruirme después. Actualización 2. No sabía cuánto más podía sostener la farsa, pero tenía claro que no iba a descubrir nada si simplemente la enfrentaba otra vez sin pruebas. Ya lo había intentado y solo había conseguido gritos, manipulación emocional, y más dudas sembradas en mi propia cabeza. Así que empecé a actuar distinto. Me volví observador. No respondía a sus provocaciones, ni a sus súbitos cambios de humor. Tomaba nota de todo. Medía sus reacciones, y más importante aún, empecé a recolectar silenciosamente cada hilo suelto que antes había ignorado por amor, miedo o culpa. Una noche, mientras ella dormía profundamente, o eso creía, me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. Abrí el historial del navegador. Encontré búsquedas como cómo hacer que una ecografía parezca real,
ecografías editables online, falsificar síntomas de embarazo. Cerré el celular, me quedé quieto. Tenía el corazón latiéndome en la garganta. Pensé en tomarle una foto a esas búsquedas, pero no tuve el valor. Me temblaban las manos. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Le preparé desayuno, le pregunté por su doctor y por cuándo tendría que hacerse otra revisión. Me dijo que su ginecólogo había tenido que reprogramarle la cita porque había tenido una emergencia médica. Otra excusa. Otra más. Empezaba a repetirlas como si ni siquiera le importara que ya no cuadraran con las anteriores. Fue entonces cuando empecé a escribir todo. En una libreta, como si estuviera armando un caso policial. Fechas, síntomas que decía tener, reacciones, contradicciones. Tenía que hacerlo tangible, tenía que convencerme de que no estaba loco. Una de las mayores banderas rojas fue una conversación con su prima, Clara. Nos encontramos en un cumpleaños familiar. Yo estaba ayudando a mover unas sillas cuando ella se me acercó con una sonrisa amable y me dijo: ¿Cómo va todo con el bebé? Bueno, ahí vamos, respondí con una risa forzada. ¿Ya le hicieron la ecografía del primer trimestre? Sí, mentí. ¿Y escucharon el latido? Me quedé en silencio. No supe qué responder. Es que Sole me había dicho que todavía no iba al médico, agregó rápido, como si se hubiera dado cuenta de que algo no cuadraba. Me reí nervioso, cambié de tema. Pero esa noche me fui a casa con el estómago revuelto. Cada vez había más gente que dudaba, aunque nadie lo decía abiertamente. Como si todos supieran que había algo raro, pero nadie se atreviera a ser el primero en ponerlo en palabras. La confirmación definitiva no tardó en llegar. Un miércoles al mediodía, después de una reunión por Zoom, Solange dejó su celular sobre la mesa. Estaba desbloqueado. Tenía abierta una conversación de WhatsApp con alguien llamado Jessica Gine. Me acerqué como si fuera a mirar la hora, pero no pude evitar leer lo que estaba ahí. El último mensaje era reciente. Apenas una hora antes. Solange, no entiendo por qué dices que estás embarazada si tus análisis hormonales siguen dando negativos. Me preocupa tu salud mental. ¿Quieres que lo hablemos personalmente? Mi mundo se detuvo. Ese mensaje no solo confirmaba mis sospechas. Las pulverizaba. Me senté, celular en mano, con una mezcla de rabia, tristeza, humillación. Todo al mismo tiempo. No me di cuenta de que tenía lágrimas bajándome por la cara hasta que tocaron mi camiseta. Lloré como un chico. Lloré por los meses de ansiedad, por la pérdida de confianza en mi propio juicio, por la culpa de haber dejado que alguien jugara con algo tan sagrado como la paternidad. Me fui de casa a esa misma tarde. No le dije nada. Me llevé una mochila con lo básico, le dejé un mensaje de voz que apenas pude grabar sin quebrarme. Me enteré de todo. No te voy a gritar, no te voy a insultar, pero tampoco puedo seguir acá. No sé qué te llevó a hacer esto. No entiendo tus razones. Pero necesito alejarme antes de que esto me destruya del todo. Me fui a casa de mi hermana. Me abrió sin preguntar nada, me abrazó y me dijo: sabía que algo no estaba bien. Lloramos juntos. Esa noche, después de semanas de insomnio, dormí como no dormía desde hacía meses. Pero la paz no duró mucho. Porque al día siguiente, empezó una nueva pesadilla. Me llegó un correo anónimo al trabajo. Un mensaje lleno de acusaciones, que yo había abandonado a una mujer embarazada, que era un manipulador emocional, que mi empresa debía revisar el tipo de hombres que contrata. Lo leí sin entender al principio, pero lo entendí todo cuando, minutos después, recibí un mensaje de mi jefe. Matías, ¿todo bien en casa? Recibimos algo raro. Tuve que contarle la verdad. Toda. Por suerte, confió en mí. Pero eso me hizo ver que Solange no pensaba parar. No bastaba con la mentira. Ahora estaba dispuesta a destruirme por haberla dejado. Y en ese momento supe que esto no se iba a arreglar hablando. Ni con disculpas. Ni con silencio. Actualización 3. Pensé que, al irme de la casa y dejarle claro que sabía toda la verdad, todo terminaría ahí. Que el daño estaba hecho, sí, pero que al menos cada uno seguiría su camino y yo podría reconstruirme en silencio. Qué ingenuo fui. Solange no quería solo evitar que la dejara, quería castigarme por haberlo hecho. Y ahí es cuando lo entendí todo con más claridad que nunca. No era amor, era control. Después del correo anónimo al trabajo, que por suerte mi jefe desestimó, vinieron los mensajes desde cuentas falsas. Me llegaban insultos, amenazas disfrazadas de consejo, mensajes del tipo:
Ojalá tu hijo nunca te conozca, mal hombre. Los cobardes como tú no merecen una familia. Ella está mejor sin ti, ya no llora por tu culpa. Lo sabía. Era ella. Su estilo de escritura, sus palabras. A veces incluso usaba frases que había dicho en discusiones pasadas. Tenía esa necesidad de controlar la narrativa. Si no podía tenerme, al menos iba a construir una historia donde yo fuera el villano. La víctima. El monstruo que abandona a una mujer embarazada. Por suerte, yo tenía pruebas. Capturas del chat con la ginecóloga. Las búsquedas en su historial. Las fotos de la caja de anticonceptivos. El libro donde escribí todo. Toda esa información me sirvió cuando decidí, finalmente, hablar con una abogada. Fue una amiga de mi hermana, especializada en violencia psicológica y acoso. Me escuchó sin interrumpirme, tomó nota de todo, y cuando terminé, me dijo algo que me hizo llorar otra vez. Lo que viviste es violencia, Matías. Y no tienes que justificar que te haya dolido. Iniciamos el proceso para una orden de alejamiento. No fue fácil. No es como en las películas donde en 5 minutos un juez te firma un papel y ya nadie puede acercarse a ti. Tuvimos que presentar todo. Detallar paso a paso lo que había ocurrido. Demostrar el patrón. Mostrar que había un riesgo real. Tuvimos que reconstruir toda la historia como si yo fuera el acusado y tuviera que defenderme por atreverme a poner límites. Pero lo logramos. La orden no era permanente, pero sí suficiente para evitar que volviera a acercarse a mí o a contactarme de forma directa o indirecta. Lo que más me dolió fue que, cuando le llegó la notificación, me escribió un último mensaje desde un número desconocido. Eres peor que todos los que me hicieron daño. Nunca fuiste distinto. Me dejaste sola. Destruiste mis sueños. No respondí. Cambié de número. Cerré redes sociales. Me mudé a un nuevo departamento, pequeño, pero tranquilo. Y empecé terapia. El primer día, la psicóloga me preguntó qué quería lograr. Le respondí, volver a confiar en mí. Porque eso fue lo que más me costó. No confiar en los demás, sino en mí mismo. En mis percepciones. En mis decisiones. En mí mismo. Porque Solange no solo me mintió, me hizo dudar de mi capacidad para ver la verdad, para cuidarme, para poner límites. Me metió en una cárcel emocional donde el amor era castigo y el cariño venía con condiciones. Hoy, meses después, puedo decir que estoy mejor. No del todo. Hay días en los que todavía me despierto con pesadillas. O me encuentro a mí mismo cuestionando los motivos de cualquier persona que se me acerque con interés genuino. Pero estoy avanzando. Lento, pero firme. Me reencontré con amigos que había dejado de ver. Retomé contacto con mi primo, el que me escribió aquella vez para felicitarme. Le conté todo. Me pidió perdón por no haber dicho nada, aunque no era su culpa. Y escribo esto no por ella, sino por mí. Por cerrar este capítulo. Por dejarlo todo acá, en este post, como una cicatriz visible que ya no me da vergüenza mostrar. Porque sí, los hombres también podemos ser víctimas. Y muchas veces, el dolor viene disfrazado de amor. A quienes estén en una situación parecida, escúchense. Si algo se siente mal, si hay una voz dentro de ustedes que duda, que cuestiona, que tiembla, no la silencien. No sacrifiquen su paz para que otro no se sienta solo. Gracias por leer. Gracias por acompañarme en este viaje. Si llegaste hasta acá, te mando un abrazo. Y si alguna vez alguien intenta hacerte creer que tus emociones no valen, recuerda esto. El amor que destruye no es amor. Es dominio. Es miedo. Es una trampa. Y mereces salir de ella. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.